Bueno, la historia del Landare es un grupo de gente, unas 25 personas creo que eran, entre 20 y 30 personas, que se juntan para buscar otra forma de consumir productos ecológicos. Aquí estamos en lo que fue el primer local primero de Landare, que nace de una cena. El nacimiento tiene que ver con dos hechos muy importantes. Uno, el año anterior, en la calle Jarouta, en lo que era el local de la CNT, un grupo de 20 personas estuvimos realizando compras al por mayor en Merqueiruña. Eran totalmente convencionales, pero ahí estábamos alguna persona que teníamos otras inquietudes, y justo en ese verano, cuando me parece que se produce la cena, eso se corta. Y la segunda causa que hace que esto surja es el puesto que tenía José Antonio en el mercado del Segundo Ensanche. En esa cena surge la idea. José Antonio plantea: oye, es que yo voy a cerrar el puesto porque voy a dedicarme a otra cosa y sería una pena que esto se perdiera. Pues mira, nosotros el año pasado teníamos una experiencia de estas, podríamos hacer algo similar. Lo que sería la tercera causa será el grupo de personas que con José Antonio terminan de impulsar esto y le dan pues el aspecto que esto tiene. Los primeros tiempos no fueron fáciles, y una de las primeras cuestiones que hubo que abordar desde el primer momento era cómo empezábamos con el proyecto. Y lo que se propone es que los primeros pongamos 15.000 pesetas, que se nos devolverá en género gratis, o sea que no tendremos que pagar. Realmente lo importante fue la labor que Román, José Antonio, Alicia, Carlos y otra gente, que no recuerdo ahora el nombre, hicieron de atreverse a imaginar algo que iba más allá de lo que conocíamos en ese momento, ¿no? Y que era arriesgar a poner un local, o sea, alquilar un local y pagar a una persona. Ni Landaren sartu nintzen batez ere, bueno... Gehien bat, elikadurarengatik eta, produktu ekologikoak direlako. Participó pues por convicción. Gorputza ere pixka bat zaintzeko janari garbiaekin. Lanera hasi nintzen duela 4 urte eta orduan egin nintzen bazkide. Prezioengatik, gero filosofiarengatik ere. En principio me llamaba la atención el que fuera una especie de asociación de consumidores. Es un consumo más responsable, más consciente, más próximo a los productores. Lasaitasuna, ez dakit, ez da denda arrunt batean sartzean bezala, ez? Y luego por comodidad, porque vivo aquí al lado y una combinación estupenda. Hacia el 96, que es cuando yo me incorporo a la Junta de Landare, lo que nos damos cuenta es que hay una parte que hay de desbarajuste y de descontrol. Vemos que hay poca liquidez y que algo ahí está que no funciona demasiado bien. En la Junta entró un grupo que tenía las características de ser ordenado, metódico y constante. Y eso en ese momento a Landare le sentó, pero que muy bien, ¿no? Entonces conseguimos que consolidar Landare, porque se podía haber ido al traste. Lo que hicimos fue asumir la Junta, el funcionamiento, poner orden, tener control sobre el dinero, sobre lo que entraba, sobre lo que salía, sobre cómo se gastaba, tener muy claras las cuentas de hasta dónde se podía llegar y qué es lo que se podía hacer. Digamos que en ese sentido igual sí que se profesionalizó, ¿no? Bueno, profesionalizar, o sea, se pasó del voluntarismo a una manera mucho más metódica y ordenada de funcionamiento, ¿no? Una vez que encauzamos
económicamente, dentro también de la expansión empezamos a ver la necesidad de hacer un traslado, o sea, de pasar a otro sitio, de buscar una bajera mayor, porque ya se nos quedaba pequeño. No queríamos solamente un almacén, queríamos un sitio donde poder hacer las reuniones, queríamos un sitio donde poder echarte un té, queríamos ya queríamos ir más allí, donde tener encuentros, donde interrelacionarnos pues, con otras asociaciones, con otros colectivos. Y al final, bueno, pues encontró esta bajera. Pasamos del economato a la boutique. Yo creo que va bien, ¿no? Y que cada vez hay más gente sensibilizada y consumidora de estos productos. Y yo creo que dentro de 20 años la cosa va a ir a mejor. Orain, niretzako oso polita. Pues ahora lo veo muy bien. Bistan da gero eta bazkide gehiago garela. Bueno, niretzako lan asko dago egiteko, baina poliki lantzen ari gean lan bat, ez? Gero eta denda gehiago, eta produktu gehiago ere bai, eta espero dut ere bai, denborarekin prezioak ere izatea asekibleago denentzako, ez? De cara al futuro. Multinazional bat bezala. De cara al futuro, pues todo es la conciencia de la gente, la forma de alimentarse, de que cambie un poco el chip. Nahiko nukena da konsumo alternatibo berri hau edatzea gure herrian. Pues espero dut internetek ez horren beste arazo ematea, eta espero dut tomateak usai berdinakin jarraitzea. Fue un crecimiento bastante lento hasta el traslado a la Rochapea, en que el crecimiento poco a poco va aumentando. Llevaba 1 año o 2 años abierta la tienda de la Rochapea, por ahí aproximadamente, cuando entro yo, es decir, ya hay casi 500 socios. Bueno, el cambio fundamental se da cuando entra el gerente, es decir, llega un momento en que la Junta no es capaz de organizar todas las actividades del Landare, fundamentalmente las actividades económicas. En la Junta había una serie de gente voluntaria y no se daba respuesta a esa actividad y no se podía dar respuesta a esa actividad y al crecimiento que en esa época estaba teniendo. Estamos hablando de hace 5 años aproximadamente, 4 o 5 años. Entonces ocurre también que la Junta en un momento determinado nos quedamos prácticamente 3 personas. Entonces, bueno, pues a base de hablar, de juntarnos, pues decidimos que solo había una alternativa, ¿no? Que era la profesionalización de lo que era la dirección de la parte de personal y de la parte económica del Landare. En una asamblea extraordinaria aprobamos los nuevos estatutos del Landare y el reglamento de régimen interno, con lo cual la asociación queda estructurada, es decir, no se pierde ninguno de los valores que ya tenía, es decir, el funcionamiento es asambleario, la Junta es el órgano que se dedica a llevar el día a día de la asociación. Todo el mundo tiene pérdidas o tiene bajadas de ventas. Nosotros seguimos creciendo un 25% a raíz de todos estos cambios dentro del Landare. Tanto en personas, ahora mismo creo que estamos rondando las 1.700 personas asociadas. La facturación es tremenda. En el año 2010, abrimos esta segunda tienda en Villava. Para mí Landare ha sido una fuente de ilusión, porque he visto cómo esto se ha ido creando, he visto cómo esto ha entrado a formar parte de la economía solidaria, he visto cómo de los primeros momentos donde la salud era
una de las cosas muy importantes, se ha ido abriendo a más temas. El trabajo mayor era cómo gestionar ese crecimiento, ¿no? Y eso es bastante más satisfactorio que pensar que no sé, que no tienes dinero para pagar a las trabajadoras a fin de mes, ¿no? Yo la siento como un poco mía, ¿no? Yo la verdad es que me siento como orgullo de Landare. Ojalá podamos celebrar otros 20 años más y seguir adelante.